Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, muy contento de estar con vosotros. Él además creo que ha tenido un día un poco intenso hoy, ¿verdad? Pero gracias al Señor, pues no tiene el don de la ubicuidad, pero casi, ¿no? Y ha podido llegar a estar aquí con nosotros. Francisco realmente no necesita presentación, en esta iglesia lo conocemos bien, ¿verdad? Pero bueno, creo que algunas pinceladas sobre su biografía tampoco vienen mal. Él ha sido secretario de GBU por más de 30 años, quizás, Francisco. Secretario, 32 años. 2 años, sí. Así que, bueno, tiene una larga trayectoria a sus espaldas en lo que son los grupos bíblicos unidos. Y la verdad es que quizás de tu mano pudimos presenciar pues todo el crecimiento y la evolución que este ministerio ha tenido hasta llegar a nuestros días. Y como parte de ello también la editorial Andamio, ¿no? Así que bueno, le estamos muy agradecidos al Señor por ese servicio prestado, ¿verdad? Ahora mismo te desempeñas como pastor de la iglesia de la calle Verdi, Exactamente. y estás casado con Ana, tienes 2 hijos y 4 nietos. Eh, Francisco es psicólogo, así que también ese perfil académico y profesional le permite abordar con plena competencia este tema que vamos a tratar hoy. Él además es autor de un libro que se llama El sexo y Dios, que publicó la editorial Andamio ya hace algunos años, así que realmente tiene también un recorrido en esta cuestión. Yo no te quito más tiempo, solamente darte las gracias por querer estar con nosotros, por tu disposición para compartir tu tiempo y tus conocimientos y tus meditaciones acerca de este asunto. Así que cuando quieras, Francisco. Pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Creo que se me escucha bien, ¿no? ¿Seguís bien? Es un placer y aun estando casi a 2.500 kilómetros, es una maravilla sentiros y veros, lo cual nos hace sentirnos cerca, experimentar cercanía. Y agradecer la invitación para abordar una temática. Esta noche va a ser la primera de, por mi parte, una serie de 3 sesiones sobre el tema de la sexualidad. Y me alegro mucho de que en vuestra iglesia este tema lo podáis abordar en este formato de una manera amplia. Van a ser, si no recuerdo mal, 7 u 8 sesiones en total las que vais a tener. Así que eso va a permitir tocar diferentes aspectos de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho con sexualidad y tenemos que entender este asunto porque hay mucho en juego, no solo para los jóvenes, sino para todas las edades. Y también porque lo que podríamos llamar la hipersexualización ha llegado a nuestra sociedad. Hay varios movimientos y tendencias muy potentes en nuestra sociedad. Y una de ellas es este sobreénfasis en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Posiblemente hemos pasado de que sea un tema tabú hace unas 4 décadas a en este momento ser uno de los temas que llena y permea, traspasa toda la sociedad. Y por eso es muy importante como creyentes ir a la palabra de Dios y ver cuál es el enfoque, cuáles son los principios que en la palabra de Dios encontramos sobre este tema de la sexualidad. En nuestra sociedad podemos decir que hay pocas personas familiarizadas con los contenidos bíblicos. Podríamos dividir la sociedad española o europea, aunque hay matices diferenciales, en 2 grandes grupos. Todos aquellos que han vivido
en un contexto religioso tradicional asociado al catolicismo romano, que ha transmitido una visión de la sexualidad con muchos prejuicios y con muchas limitaciones, pero que no ha sido bíblica. Aun llevando el nombre de cristiana, el enfoque religioso tradicional que hemos vivido en España por siglos y en las últimas décadas no es un enfoque bíblico. Y por otro lado, el otro gran grupo en nuestros días es lo que se ha denominado como la nueva moral sexual, producida por la revolución sexual a finales de la década de los 60 y que ha ido expandiéndose, ganando terreno y que ha aportado lo que se llama pues, la nueva moral sexual, que tampoco es bíblica. Bebe de fuentes seculares, es decir, de autores, de ideas que no son bíblicas, sino que son humanistas. Así que fijaos que los dos grandes grupos de población en nuestro contexto español o se identifican y han sido formados en lo religioso tradicional o en la nueva moral, sobre todo las generaciones más jóvenes en este segundo gran grupo. Nos queda un espacio muy pequeño, pero tenemos una fuente en este sentido de información y de formación como es la palabra de Dios, que es único. Y fijaos lo que dice un autor creyente evangélico, Donald Goergen, y me gustaría que este sea un poquito el inicio que nos ayuda a centrar el tema. Dice, la sexualidad y la espiritualidad son amigas, no adversarias. Y esto es brillante, y esto es bíblico. La espiritualidad y la sexualidad son amigas. Si algún creyente evangélico tiene una visión negativa, pecaminosa, asociando a aquello que no es agradable al Señor de la sexualidad, no está siendo bíblico. Tiene que renovar ese área de su vida y de sus ideas por la palabra de Dios. El punto de partida y la tesis principal de esta primera sesión es que el mensaje bíblico es integrador y positivo respecto a la sexualidad. No son adversarias la espiritualidad y la sexualidad, sino amigas. Y este enfoque difiere de la postura religiosa tradicional, con toda esa visión negativa, y de la nueva moral sexual que relativiza y que ignora que el creador de la sexualidad y el diseñador de la sexualidad es Dios. Así que es muy importante, pues, partir de este punto. Dios y el sexo son dos realidades que, bien entendidas, siempre deberán relacionarse de forma amistosa. Esto debería quedarnos muy claro. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, hoy vamos a ver dos grandes aspectos. Dios es el creador de la sexualidad. Desde la perspectiva bíblica, esto se pone de manifiesto desde las primeras páginas del texto bíblico en el Génesis. El Dios de la Biblia no es ajeno a esta dimensión de nuestra persona, sino que es su creador y diseñador. Y por ser el diseñador, como cualquier artista que diseña algo, él ha dejado su marca, su impronta. La sexualidad como parte de nuestra persona y personalidad está enfocada al fin de lo que Dios ha querido a través de ella enriquecer y completar nuestra existencia. Es decir, Dios creó la sexualidad y al final, como después de crear todos los actos de la creación que fue realizando, dijo, y vio Dios que era buena en gran manera. Dios afirma esto también de la sexualidad.
Otro aspecto de que Dios es creador de la sexualidad es que la sexualidad humana originalmente consiste en dos géneros. Y este es un punto muy importante. Fijaos que estamos partiendo de los primeros textos de la palabra de Dios y ahí vemos que Dios es el creador de todo, incluida la sexualidad, y que la sexualidad humana originalmente consiste en dos géneros, iguales en todos los aspectos, el género masculino y el femenino, hombre y mujer, iguales en todos los aspectos, pero no idénticos. Este es un concepto muy importante. Hombres y mujeres somos iguales ante Dios en dignidad, en nuestra esencia. Ambos reflejamos la imagen de Dios y los trazos del carácter de Dios. Somos capaces de pensar, de sentir, de verbalizar, pero no somos idénticos. Es decir, hay diferencias entre hombre y mujer. Y esto que puede parecer un perogrullo, hoy día es muy importante enfatizarlo una y otra vez. Porque si uno de los movimientos más potentes que tenemos hoy en la sociedad es la hipersexualización, hay otro movimiento tan potente, y algunos dicen que posiblemente el más potente en la actualidad, es el feminismo. Y el feminismo lo que está enfatizando es una igualdad a ultranza. A ultranza. Y en este sentido debemos simpatizar en muchos aspectos, me referiré a ello más adelante, pero Dios hizo a la humanidad en dos formatos, el masculino y el femenino, lo cual, como dice John Stott, este es el gran argumento a favor de una sexualidad heterosexual o una sexualidad hetero. Este es el gran enfoque bíblico en positivo. Dios nos creó hombre y mujer. Y también decir que hay una dimensión física y genital de la sexualidad. No todo es físico y fisiológico en la sexualidad. Hay dimensiones psicológicas y emocionales. Y hay una dimensión espiritual, como vamos a ver también dentro de un momento. Pero hay una dimensión física o genital que es la que más se está destacando en nuestros días. Y la palabra de Dios reconoce que Dios nos hizo en esa dimensión física también y genital como un medio para enriquecer la relación de amor entre un hombre y una mujer, y que en su plena expresión esta sexualidad física o dimensión física de la sexualidad está reservada exclusivamente a la relación matrimonial. Y esto es muy importante. Si esto nuestra sociedad lo aplicara con convicción, habría un montón de problemáticas, no solo físicas, a veces se habla de enfermedades de tipo venéreo, sexuales, etcétera, sino de tipo emocional. El daño emocional que hacen las relaciones permisivas y abiertas fuera del matrimonio, antes del matrimonio, es enorme. Así que la dimensión física, el placer, también lo creó Dios, como vamos a ver. Dice René Padilla, Dios creó el sexo, pero no lo creó para que dominara al ser humano, sino para que a través de él la vida del hombre fuese enriquecida. Y esto es solo otra manera de decir que desde su mismo origen el sexo quedó sujeto al condicionamiento del amor. Hay una realidad física, hay una dimensión física, el placer es el resultado de esa dimensión física en muchos casos. Dice, pero este placer y esta dimensión física queda reducida o queda condicionada por el amor. Es decir, la relación personal entre dos personas, un hombre y una mujer, de compromiso,
es el marco establecido por Dios donde poder disfrutar plenamente de todas las dimensiones de la sexualidad. Así que Dios crea y asocia al sexo genital el placer sexual. Fijaos que al igual que experimentamos placer al saciar nuestra sed o al saciar nuestra hambre, y no estamos comparando el saciar pues el deseo sexual no desde la misma categoría que la necesidad de beber y de comer que tenemos, pero los tres producen en un sentido placer, y todo ello ha sido diseñado por Dios. La comida puede ser placentera, el beber es un disfrute y la relación sexual también produce placer. Y como dice C.S. Lewis, otro autor cristiano, dice: el placer sexual es una invención de Dios y no del diablo. Dios no es un aguafiestas. Muchas veces hemos asociado el placer sexual a algo diabólico, a algo negativo, y no. Puede llegar a estar asociado en función de cómo usamos este don que nos da el Señor, pero no en su esencia y en su origen. Dios ha creado también y ha asociado a la sexualidad el placer. Así que es muy importante el hecho de que la sexualidad, así como otras áreas de nuestra persona, han sido creadas por Dios, y por lo tanto nadie mejor que el Creador para hablarnos y darnos las mejores indicaciones acerca del propósito de la sexualidad, del uso que debemos hacer de la sexualidad y del disfrute. Esto contrasta mucho con el enfoque de nuestra sociedad, sobre todo de la nueva moral, que dice que la sexualidad es un asunto privado, es un terreno de lo subjetivo, de lo personal, y que solo depende de mis criterios. Mientras no haga daño a nadie, mi cuerpo es mío y dispongo de él como quiero. Esta es una opinión muy respetable, es un enfoque humanista de toda la visión de la vida y de la sexualidad como un área de ella, pero no se corresponde y no reconoce a Dios como creador. En el momento que reconocemos a Dios como creador, realmente Él va a darnos toda una serie de indicaciones que nos van a ayudar a vivir de forma armónica con esta dimensión de la vida. En otras palabras, la conducta sexual para nuestro disfrute está sujeta a valores. Valores que desde la perspectiva bíblica son absolutos y universales, porque su origen está en Dios, el de la sexualidad, y no en el criterio individual humano. El ser humano humanista hoy día piensa que procedemos de una evolución regida por el azar, por la necesidad, y que por lo tanto no hay una moral absoluta, sino que en un sentido todo es relativo. La sexualidad está determinada biológica e instintivamente, y ellos sugieren la idea de que no hay que establecer normas, sino dejar actuar, dejar hacer a las fuerzas naturales pues su expresión. Pero nosotros como creyentes decimos que realmente la sexualidad está sujeta a principios morales y a valores éticos. Y esto es muy importante. Vivimos en un mundo creado por Dios, no por el azar, no por la necesidad, y el universo y todo lo que nos rodea responde a criterios morales porque Dios le ha dado ese carácter.
Veremos algunas implicaciones prácticas más de esto. Creemos, por ejemplo, la palabra de Dios nos va a enseñar, como decíamos, que el acto sexual, ese momento de intimidad, está reservado al matrimonio, y entenderemos en algún momento y explicaremos cuál es el sentido bíblico de esa relación, y eso es un valor absoluto. Tener relaciones prematrimoniales o tener relaciones sexuales extramatrimoniales, vamos a ver que tiene muchas consecuencias, porque el universo que Dios ha hecho y las relaciones que Dios ha diseñado para que funcionen bien deben estar en armonía con sus criterios y valores. Y eso es lo que no está pasando en nuestra sociedad. Otro aspecto del hecho de que Dios es el creador de la sexualidad es que la sexualidad es un aspecto importante de nuestra persona. Puede ser motivo de bienestar, de placer, de intimidad y de constante enriquecimiento, pero a la vez puede ser destructiva. La sexualidad mal enfocada puede ser destructiva hasta niveles insospechados, puede producir ruptura de relaciones, crisis personales, problemas emocionales, adicción, conflictos morales, incluso violencia física y psíquica. Todo depende del uso que hagamos de esta capacidad con la que Dios nos ha creado, y Él nos da libertad, pero también Él nos enseña para que podamos hacer elecciones responsables acerca de cómo vivir la sexualidad. Y es por eso que todas nuestras decisiones en este terreno, como en otros, tienen consecuencias y por lo tanto no debemos menospreciarlas. La sexualidad recibe pues un tratamiento muy positivo a todo lo largo de la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, hay todo un libro de los 66 en que se divide la palabra de Dios, dedicado al tema de la sexualidad, como es el Cantar de los Cantares. En su interpretación más literal y directa, nos habla de la relación de amor entre dos amantes y cómo se trata con naturalidad, con realismo y de una forma sensible y positiva la relación sexual. Y todo ello nos lleva a cerrar este primer gran punto de esta sesión diciendo que la sexualidad desde la perspectiva bíblica es positiva. No conlleva cargas negativas ni es considerada pecaminosa en sí misma. Si los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos, entre ellos Agustín, que en algunos aspectos fue brillante, y los pensadores de la Edad Media hubieran acudido al texto bíblico en lugar de a otras fuentes, seguramente la historia de la sexualidad habría sido otra. Y si los filósofos del siglo XIX no hubiesen ignorado al Dios de la Biblia, podríamos haber evitado todo el relativismo ético que tanto daño y confusión están causando en el terreno de la sexualidad hoy. Y el segundo gran punto de esta sesión, hemos visto el origen de la sexualidad está en Dios y es positivo. Vamos a ver también algo más acerca del origen, de esas primeras aproximaciones que la palabra de Dios comparte con nosotros acerca de la sexualidad. Hemos dicho que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27.
Fijaos que esta cita bíblica pertenece al primer relato de la creación, el capítulo 1 de Génesis, y ahí ya se nos menciona como poco la idea de diferenciación sexual. Dios crea al hombre a su imagen y en dos versiones, varón y hembra, lo masculino y lo femenino. Y es muy importante esta cuestión. Más adelante, en el segundo relato de la creación, el capítulo 2 de Génesis, todavía amplía más. En el capítulo 1 se nos dan las grandes líneas de la creación y por eso la enseñanza principal es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y los crea varón y hembra. Pero en el segundo enfoca mucho más en detalle y nos dice, y dijo el Señor, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este texto quiere decir que hubo un espacio de tiempo en el que solo existía un género en la humanidad. Y no sabemos cuánto duró ese espacio, si fue muy breve o si ocupó algo más de espacio. De hecho, es un momento único en la historia de la humanidad, cuando todavía el pecado y el mal no había entrado en la dimensión visible de la creación. Y el Señor dice, y concibe a la humanidad con dos géneros. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este es el origen de la sexualidad desde la perspectiva bíblica. Y fijaos que esto nos habla de que la sexualidad en un sentido amplio, no solo la genitalidad, como veremos, la genitalidad es la dimensión física de la sexualidad, pero la sexualidad es un concepto mucho más amplio, tiene que ver con el carácter, con la personalidad, tiene que ver con el género, ser hombre, ser mujer. Somos iguales, pero somos diferentes. Y en este sentido, cuando Dios crea al hombre como varón y como hembra, está pensando, fijaos que dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que la sexualidad humana está ligada a la comunión o la comunicación. Igual que Dios es un ser relacional, Dios se relacionaba como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaos que los verbos que se utilizan desde el principio de la creación hablan de hagamos al hombre, es decir, Dios es uno, pero a la vez Dios tiene esta triple expresión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto es un Dios relacional en sí mismo, y hemos sido hechos a su imagen, y el ser humano no puede vivir solo. La sexualidad y esa diversificación en hombre y en mujer responde pues a ese propósito de comunicación y de comunión. Lo que Dios quería crear en el ser humano como hombre y mujer es una profunda unidad. Y fijaos que esto es muy importante entenderlo. La finalidad de la sexualidad no es el placer por sí mismo, independientemente de esta comunicación y compañerismo y comunión entre hombre y mujer. Tampoco es la procreación en primer lugar. Es cierto que Dios dijo, creced y multiplicaos, pero desde el primer momento de la creación de la sexualidad, esta está ligada a la comunión y también a la comunicación. Así que este es un punto muy importante. El segundo aspecto, que ya lo hemos mencionado, tiene que ver con la diferenciación sexual. Hizo una mujer y la trajo al hombre, y en este sentido vemos que hombre y mujer tienen una relación de iguales, pero complementarios. No somos idénticos,
y no nos podemos intercambiar. El hombre es hombre, la mujer es mujer y tenemos pues que complementarnos y no competir entre nosotros. Una de las consecuencias del mal y del pecado cuando entra en la esfera visible en la humanidad va a ser esta imposición del varón sobre la mujer, que hemos denominado machismo, y que tanto daño ha hecho en la historia y sigue haciendo. Esta no es la expresión de la voluntad de Dios, el machismo, pero el feminismo, es decir, esta visión también de para diferenciarnos, contraponernos y competir, tampoco es bíblica. La diferenciación sexual tiene pues un propósito de enriquecimiento. Fijaos lo que dice un autor francés también creyente, Roland de Pury, dice: el hecho de que el texto fundamental y revolucionario de Génesis 2 que hemos leído, que sitúa al hombre para constituir una pareja con su mujer, el hecho de que sea tomado por el mismo Jesús y Pablo, el apóstol, nos obliga a prestarle seria atención y ver que la diferenciación sexual es uno de los más grandes secretos de la creación. Es muy importante entender este hecho de que Dios hizo al ser humano en estas dos versiones no para competir, no para hacernos daño, sino para enriquecernos, complementarnos y pues tener relaciones significativas. Fijaos, como os decía, que de aquí surgen dos cuestiones de máxima actualidad. La primera de ellas tiene que ver con el feminismo. Hay un movimiento o movimientos feministas muy fuertes hoy en día que han surgido y surgieron en el siglo pasado como reacción a la imposición de un sexo frente al machismo. Surgieron los movimientos de liberación de la mujer, que aunque podemos simpatizar y estar de acuerdo con muchas de las razones que les han hecho aparecer a estos movimientos, no compartimos plenamente el énfasis que hacen algunos de ellos en una igualdad completa y a ultranza. Es cierto que en muchos ámbitos, hombres y mujeres, somos y deberíamos ser tratados de una forma igual. Hemos mencionado en dignidad, en valor, en oportunidades, y es difícil negar esta cuestión, aunque aquellos que ostentan actitudes machistas quieran negar esas posibilidades, pero tenemos que reconocer que hay diferencias entre hombre y mujer y que no podemos cerrar los ojos a esas evidencias. Otra implicación con esta afirmación es el tema de que la diferenciación sexual tiene que ver con la homosexualidad, la orientación hacia el mismo sexo, sea masculino o femenino. El hecho de que Dios diseñase al ser humano como hombre y mujer implica con claridad que el diseño de la sexualidad no es homosexual, sino que es heterosexual. A lo largo del texto bíblico hay muchas afirmaciones muy claras, contrarias a una conducta de orientación hacia el mismo sexo, la homosexualidad. Pero el argumento más poderoso y más convincente es este. Si Dios hubiese diseñado, hubiese contemplado en su mente la posibilidad de una sexualidad orientada hacia el mismo sexo, la homosexualidad, no habría creado dos versiones. Desde el momento que Él crea dos versiones con igualdad pero complementarias, es porque está pensando en una sexualidad heterosexual.
Así que la Biblia responde con mucha claridad a esta cuestión. De ahí que la sexualidad, en su nivel más esencial, viene a responder a la mayor y más profunda necesidad del ser humano, que es la de comunión, la necesidad de relacionarse con iguales, aunque seamos no idénticos, de intimidad y de pertenencia. Antes que la satisfacción del placer físico o la función reproductiva de la sexualidad, la creación del ser humano en esa versión masculina y femenina responde pues al propósito de comunión y comunicación. Así que, aunque la Biblia tiene una visión positiva del placer sexual, no le da el enfoque tan extraordinariamente elevado que nuestra sociedad le está concediendo. De hecho, nuestra sociedad está separando muchas veces el amor, el compañerismo, la amistad entre un hombre y una mujer de la relación física y de ese placer sexual. Es cierto que desde algunos ámbitos que han experimentado esta sexualidad permisiva y han llegado a ver lo destructiva que puede llegar a ser si solo se enfatiza con la búsqueda de placer, y están pensando en que la sexualidad debe darse en medio de una relación afectiva estable. Estamos aprendiendo a base de enfrentar consecuencias negativas. Y eso corrobora la idea de que detrás de muchas relaciones sexuales promiscuas, en el fondo la gente no está buscando únicamente placer, sino que lo que está buscando inconscientemente es sentirnos comprendidos profundamente por otra persona. La búsqueda de intimidad y de comunión. Y hacia esto apunta el origen y el sentido bíblico de la sexualidad. Mirad lo que dice otra vez John White, otro autor. Dice, cuando el amor y el deseo sexual se separan, el sexo se transforma en una necesidad compulsiva. El amor sexual nunca fue pensado para eso. El verdadero amor florece cuando el afecto y la fidelidad están unidos al placer sexual, porque, como dijo C.S. Lewis, lo más elevado no existe sin lo menos elevado. Es decir, el placer está ligado y sujeto, como decíamos antes, a una relación de amor afectiva y estable que se expresa en el matrimonio. Así que muchas personas hoy día no están accediendo a la experiencia sexual de una forma consciente de que el placer es lo que realmente va a satisfacerles, sino que lo hacen de forma inconsciente, porque en el fondo la verdadera necesidad es de intimidad y de comunicación. Dice, y con esto concluyo esta primera sesión, el sexo y el amor son ambos buenos, aunque si se los considera por separado, aun si se les considera por separado, pero unidos tienen la fuerza del acero y el esplendor de los diamantes. Sin embargo, como consecuencia de haber rechazado a Dios, hombre y mujer empezaron a experimentar el sexo y el amor como entidades separadas, y el propósito del amor y el sexo es que estén indisolublemente unidos. John White es el autor, también un psiquiatra cristiano, de esta afirmación. Y fijaos qué expresión más bonita. Unidos el sexo y el amor y el sexo tienen una fuerza del acero y el esplendor de los diamantes.
y no podemos vivirlos por separado. Y esto es lo que está haciendo nuestra sociedad, y de ahí la importancia que comprendamos que Dios es el creador de la sexualidad, que esta es buena, que Dios ha establecido principios, que si vivimos conforme a ellos vamos a poder vivir con plenitud esta dimensión y por lo tanto tenemos que cultivar más y más esta perspectiva bíblica de la sexualidad. Lo voy a dejar aquí. Creo que he hablado aproximadamente unos 40 minutos, como se me pidió, y ahora puede haber un tiempo en el cual podemos clarificar ideas, compartir también ideas y enriquecernos en torno a esta temática. Les puedo dar la palabra, les vamos dando la palabra. Preguntas o comentarios que quieren hacer en relación a lo que hemos estado escuchando. Yo, como los demás están pensando todavía su pregunta, me voy a animar, porque en medio de lo que estabas diciendo me llamó particularmente la atención la cuestión de la diferenciación sexual, ¿no? Algo que parece una cuestión intrascendente, que muchas veces la pensamos simplemente en términos de complementariedad, ¿verdad? Pero en ese cambio que se ha producido en las concepciones de la sexualidad en la sociedad, me acordaba de algo que venía haciendo estos días, ¿no? En las encuestas normalmente nos piden pues poner el género, pero ahora normalmente nos preguntan género y nos dicen también género no binario, por si no nos identificamos con ninguno de los dos. O sea, que lo digo porque es como dar un paso más allá, ¿no? O sea, hablamos ya no solamente del tema de la homosexualidad frente a la heterosexualidad que plantea la Biblia, que se plantea en la palabra de Dios, que es propio del modo en que hemos sido creados, para llegar a una situación de negación de esa diferenciación. No sé cómo no es una pregunta, sino un comentario que no sé cómo ves esto, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que dices, o sea, la palabra de Dios es muy clara al respecto. El hecho de que Dios nos crea como hombres y mujeres y nos crea para, siendo iguales, no somos idénticos, y Él establece el género masculino y femenino de una forma muy clara, y vemos cómo cuando nos hemos alejado de Dios a lo largo de la historia, desde el principio nos alejamos, van surgiendo muchas ideas confusas, y puesto que no vamos a la fuente original de revelación, y que además procede de Dios, no de ningún ser humano, sino de Él, pues vemos que la confusión aumenta. Y hoy día lo que estamos viviendo, al enfatizar la idea de que nosotros somos autónomos y podemos vivir sin Dios, estamos viviendo en una sociedad eminentemente humanista y secularizada que rechaza a Dios, que no contempla ni tiene en cuenta a Dios, pues entonces no hay criterios claros. Los criterios ya dependen de lo que cada uno piensa. O sea, si no reconocemos que existe alguien por encima de nosotros, si no hay alguien como Dios, pues todos estamos al mismo nivel. Y lo que yo pienso tiene tanto valor como lo que piensa otra persona. Entonces, al rechazar a Dios, nos estamos abocando a una confusión enorme, porque todas las opiniones tienen en un sentido el mismo valor. Lo distintivo de que provenga en la palabra de Dios, tengamos la revelación de Dios, es que son los pensamientos, la idea, la visión de alguien que nos ha creado, que está muy por encima de nosotros.
Esto es lo que le da claridad, convicción y nos marca unos principios bien definidos para nuestro bien. O sea, creo que tenemos que saber identificar que toda esta concepción confusa de la sexualidad, de los géneros que hoy día estamos viviendo, es porque hemos rechazado la idea de Dios y la idea de lo que supone tener una idea objetiva, de una verdad objetiva que procede de fuera, no de la propia humanidad, que somos los que tenemos una problemática muy grande. No sé si hay alguna mano levantada. Si no, yo tengo un catálogo de preguntas. ¿Alguien que se anime a hacer alguna pregunta? Sigo preguntando, entonces puedo. Permiso. Adelante, adelante. Dijiste una cosa que me pareció muy, bueno, todo me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero hablabas, digamos, de una, no sé cómo llamarlo, o sea, de tres elementos, una suma, un sumatorio formado por tres elementos que serían afecto, más fidelidad, más placer sexual, ¿no? Y me preguntaba si de alguna manera desde las iglesias somos capaces de transmitir esta idea, sobre todo a las personas pues, que están considerando la posibilidad de contraer matrimonio, ¿no? Vivimos tiempos de crisis también en las parejas y también quizás de expectativas poco realistas respecto a lo que pueda ser la vida sexual dentro del matrimonio y dónde se enmarca, ¿no? Cómo encaja en todo lo que es esa relación compleja que se da entre un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy importante para centrar todos los temas. Fijaos que hoy hemos estado considerando principios bíblicos de la sexualidad que Dios nos da a conocer antes de que entra el pecado, la maldad en la esfera invisible de la creación. Es decir, este es el ideal de Dios para nosotros. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo imperfecto. Y nosotros llevamos la imperfección dentro. Entonces es muy interesante lo que dices. Debemos ser realistas, no idealizar ninguna relación y ningún aspecto. Idealizar la sexualidad y el placer sexual en un mundo caído e imperfecto no es razonable, no es lógico. Y por lo tanto necesitamos mirar al ideal bíblico y pedir la ayuda a aquel que nos da y que nos provee este ideal y que nos ha hecho conforme a ese criterio para, con su ayuda, vivir a esa altura. Y fijaos que he mencionado en el contexto español y en cualquier contexto, en otros lugares geográficos, hay dos grandes grupos. El ser humano tiende a la religión, a la religiosidad, para vivir con significado. Y el otro gran grupo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, la secularización. Y los cristianos evangélicos, que queremos ser bíblicos, no nos identificamos y sabemos que la religión no es la respuesta. El cumplir una serie de normas, seguir una serie de criterios por sí mismo no nos va perfeccionando, y mucho menos rechazar a Dios, es como perder toda oportunidad de ser salvados, tampoco nos va a ayudar. La tercera vía es la vía bíblica, y en la vía bíblica la palabra de Dios es muy clara. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a la relación entre un hombre y una mujer, para disfrutarla en plenitud, el contexto es el matrimonio. Y veremos en alguna sesión posterior cómo la Biblia enfoca el matrimonio. Y básicamente hay tres momentos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay un acto público y de compromiso. Se unirá a su mujer, es decir, debe haber una relación de comunión y compañerismo, que es la que da sentido a todo. Y dice, y serán una sola carne. Ahí está la dimensión sexual y física de la relación matrimonial.
Y fijaos que hay un orden lógico. Para llegar a disfrutar de la relación física y sexual tiene que haber amor y compromiso, es decir, un compañerismo y un compartirlo todo, una relación estable, y debemos haber expresado públicamente ese compromiso. Lo que hacen muchas parejas, hombres y mujeres hoy, es tener relaciones sexuales sin compromiso público y sin una relación de amor. Entonces eso no funciona. Y ahí es donde está, y se crean un montón de problemas por no respetar el orden bíblico y el planteamiento bíblico del matrimonio. Los creyentes tenemos que profundizar en estos 3 pasos de la relación matrimonial. Ahora no tenemos, o sea, si tuviera que explicarlo en detalle, nos llevaría mucho tiempo, pero fijaos que este texto: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios lo revela antes de la caída, antes de que el pecado entre en la esfera humana. Jesucristo lo menciona, y con todo lo que significa Jesucristo, Dios hecho hombre, y el apóstol Pablo lo recoge en Efesios, esta misma expresión literal. O sea, entender el matrimonio es fundamental en esta temática y en esta cuestión, y la Biblia nos enseña, y las parejas cristianas deberíamos intentar formarnos y entender qué significa la relación matrimonial sin idealizarla, pero también sin menospreciarla. No sé si hay alguna mano. Yo desde aquí veo un poco regular. Pueden agitarlas porque así les veo mejor. Quizá el enfoque que he planteado, hermanos, no sea el que muchos esperabais. Necesitamos esta sesión y la otra para ir viendo cada vez con más claridad, pero algunas de las afirmaciones que he ido haciendo esta noche, que surgen del texto bíblico en el principio, son muy importantes. Fijaos cuánta claridad dan el hecho de que el texto bíblico revela que la sexualidad diseñada por Dios es heterosexual. En el mar de confusión en el que está nuestra sociedad, esto es una verdad liberadora, o puede llegar a serlo. No la podemos imponer a los que tenemos alrededor, pero nos toca vivirla con convicción y compartirla con pasión también. Y es muy importante, o sea, saber que Dios creó la sexualidad nos lleva a los creyentes evangélicos a tener una visión positiva de la sexualidad. Hemos heredado mucho del catolicismo y del cristianismo tradicional de Europa y de España, que tiene una visión muy negativa. Si queréis, en el libro que escribí hace ahora 20 años, Sexo y Dios, tengo citas de Agustín de Hipona y de otros padres de la Iglesia con una visión muy negativa, muy deformada y muy poco bíblica de la sexualidad. Y eso, estamos hablando de personas dentro de la Iglesia, ha traído mucha confusión. Y por lo tanto es el momento de volver a la palabra, no a la filosofía gnóstica griega ni a los clásicos, sino a la palabra de Dios, y ver que Dios es el creador de la sexualidad. Y por lo tanto tenemos que tener una visión muy positiva. Muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos llegando ya a nuestro tiempo final. La verdad es que ha sido muy instructivo. Seguiríamos escuchándote porque la verdad es que, aunque quizás hay cosas que efectivamente hemos escuchado, sí que nos ha servido para ordenar mucho las ideas, ¿no? Y para poner el acento en cosas que van a ser esenciales en nuestro modo de vivir la sexualidad. Así que muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros.